Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Java en el que nos encontramos elaborando un proyecto CRUD siguiendo el paradigma de modelo vista controlador. En el vídeo anterior llegamos ya a crear un servlet que era capaz de conectar con la base de datos y devolvernos un listado con los productos que tenemos almacenados en la tabla de productos. Y bueno, pues una vez que ya hemos creado ese servlet y hemos visto que funciona, vamos a ver cómo podemos plantear este proyecto CRUD siguiendo el modelo vista controlador. El patrón de diseño de modelo vista controlador ya lo conocemos porque lo hemos explicado en vídeos anteriores. Lo que tenemos que ver ahora es por dónde comenzamos a trabajar. Entonces hay que establecer una hoja de ruta, por llamarlo de alguna forma, en la cual pues yo voy a comenzar por crear objetos de tipo productos. Este CRUD pues va a ser capaz de ver los productos que hay almacenados en la tabla de productos, también va a ser capaz de insertar, de eliminar y de actualizar productos. Entonces, si vamos a tener que manipular productos, lo suyo es que nos creemos objetos de tipo productos para manipularlos. Una vez que nos hemos creado el objeto de tipo productos, pues pasaré a crear el modelo. El modelo pues es el archivo Java pertinente que se va a encargar de conectar con la base de datos y de obtener los registros que vayamos pidiendo en esa base de datos. Después crearé el controlador, que ya sabéis que es el encargado de obtener los registros del modelo y enviarlos a la página JSP. Y a su vez, este controlador en un futuro también será capaz de enviar los registros modificados pertinentes al modelo para que estos se modifiquen en el origen, en la base de datos. Y por último, pues voy a crear la página JSP, que será en definitiva lo que el usuario vea en su ordenador a modo de interfaz. Así que bueno, comencemos por el primer paso. Vamos a crear objetos de tipo producto. Antes de crear estos objetos, pues tenemos que tener muy clara cuál es la estructura de nuestra tabla. Entonces, yo estoy trabajando con la base de datos curso SQL, en la que ya hemos trabajado anteriormente en el curso un montón de veces, y dentro de esta base de datos, pues con la tabla de productos. El servlet de pruebas del vídeo anterior conecta con esta base de datos y con esta tabla. Esta tabla tiene, como podéis observar, 8 campos. El campo foto lo voy a ignorar como si no estuviese porque en la tabla está completamente vacío y tenemos que tener en cuenta qué tipo de dato almacenan pues, los otros campos que tenemos en la tabla. Son todos de tipo texto, menos el precio, que es de tipo decimal, y menos la fecha, que es de tipo date. Sabiendo esto, pues ya sí que nos vamos a ir al código y comenzamos a trabajar. En Eclipse, pues nos vamos a nuestro proyecto, que es web de productos. Aquí tengo el servlet del vídeo anterior, como podéis observar, y vamos a crear un nuevo archivo Java que sea capaz de construir objetos de este tipo, objetos de tipo productos. Entonces, botón derecho sobre nuestro paquete, New, y dentro de New, pues Class. ¿Cómo vamos a llamar a esta clase? Pues productos. Pulsamos en finalizar, y bueno, pues aquí tenemos la clase. Como hemos observado hace un instante, nuestra tabla tiene 7 campos, cada uno de un tipo. Bueno, pues voy a crear 7 variables encapsuladas que se van a encargar de almacenar la información de cada uno de esos campos y de poder manipular en un futuro cada uno de esos campos, ¿no? Para actualizar registros, eliminar, etcétera. Entonces, bueno, vamos a empezar, por ejemplo, con el campo código artículo. El campo código artículo era de tipo texto, pues private string, y a continuación el nombre que le queramos dar. Pues, por ejemplo, cart. Y lo mismo con el resto de los campos. Private string, sección. Ahora vamos con el nombre del artículo. Private string nart. Vamos con el precio. El precio, pues hemos visto hace un instante que era de tipo decimal. Entonces, private double, por ejemplo, precio. El campo fecha, pues era de tipo date, private date, fecha. Y el campo importado y el campo país de origen eran también de tipo texto, pues private string importado y private string p-orig. Bueno, pues ya tengo una variable por cada campo de nuestra tabla de productos. Vemos que Eclipse evidentemente nos marca un error en date porque hay que importar el paquete Java útil pertinente. Bueno, pues dejamos el ratón sobre el error y vamos a dejar que sea Eclipse quien lo haga. Bien, una vez que ya hemos importado el paquete, pues podemos continuar. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a crear un constructor, o mejor, dos constructores. Uno de los constructores va a incluir el campo clave, que es código artículo, y el otro constructor no.
Para operaciones futuras de eliminación de registros, actualización de registros, etcétera, es muy probable que necesitemos el campo código artículo, el campo clave. Pero, por ejemplo, para ver los artículos o los productos que tengo almacenados en la tabla, sin necesidad de hacer ninguna consulta de acción, pues a lo mejor ese campo clave pues no lo necesitamos, ¿no? Pero bueno, esto ya es una cuestión personal porque podéis decidir también ver en las consultas de selección el campo clave. Bueno, ¿cómo creamos los constructores? Botón derecho en Eclipse Source y dentro de Source pues vamos a decirle que nos cree Generate Constructor Using Fields, ¿no? Que nos cree el constructor utilizando los campos. Para este primer constructor voy a utilizar todos los campos que acabo de crear. La instrucción super, como no heredamos de nada, en este caso pues la podemos omitir. Y ahora pues voy a crear un segundo constructor que no incluya el campo clave que es código artículo. Sitúo el cursor allí donde quiero que me cree este constructor y repito la operación. Botón derecho, Source, ¿dónde estás? Aquí. Generate Constructor Using Fields y aquí desactivo código artículo, OK, y ya tengo aquí los dos constructores. También vamos a necesitar crear los métodos correspondientes de acceso, es decir, los setters y los getters, para establecer valores y para obtenerlos. Voy a borrar el super, que se me olvidaba de este segundo constructor, y vamos a ver ahora cómo generar estos getters y setters. Pues botón derecho, Source, y aquí pues le vamos a decir, ¿dónde estás? Generate getters and setters. Aquí pues activamos todos los campos, porque quiero setters y getters para poder manipular todos los campos. Dejamos public activado para que sean accesibles, pulsamos en OK y ya tengo pues los getters y los setters para manipular los campos. Estos son los constructores, aquí están, aquí debajo, los getters y los setters para cada campo. Y ahora pues vamos a crear un método también muy utilizado cuando queremos obtener información en formato de string. En un futuro vamos a necesitar que nos diga, por ejemplo, pues el primer artículo, código artículo, a continuación la sección, a continuación el nombre, a continuación el precio, etcétera, ¿no? Como un gran string. Entonces hay un método que ya hemos utilizado en este curso bastantes veces, sobre todo al principio del curso, hace ya bastante tiempo, que es el método toString. Ya sabéis que pertenece a la clase Object y deberíais de saber qué es lo que hace este método. ¿Cómo generamos este método? Pues botón derecho. Primero deberíamos de situar el cursor allí donde queremos generarlo, aunque la posición de este método va a dar igual, ¿no? Botón derecho, Search, y dentro de Search, pues aquí Generate toString. Elegimos los campos que queremos que aparezcan en este método toString. Pues como en un futuro tengo pensado obtener toda la información quizás de los productos, bueno, pues yo voy a dejar activados todos los campos. A lo mejor podría desactivar código artículo, pero bueno, lo vamos a dejar así. Y ya tenemos aquí el método toString. Como podéis observar, se limita a devolvernos un string en el que dice productos, código artículo, concatenado con sección, concatenado con nombre de artículo, etcétera, ¿no? Un string. Bien, pues con esto el primer paso de nuestra hoja de ruta ya está hecho, ¿no? Ya tenemos un objeto de una clase llamada productos que construye objetos de tipo productos. Guardamos cambios y en nuestra hoja de ruta pues ya tenemos el primer objetivo cumplido. Vamos al paso 2. Paso 2 es crear el modelo, es decir, crear el archivo Java que va a obtener la información de la base de datos. Vamos a ello. Para crear este archivo que correspondería al modelo del patrón de diseño modelo vista controlador, pues botón derecho, New, y dentro de New, Class. ¿Cómo vamos a llamar a esta clase? Pues yo la voy a llamar modelo productos, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pulsamos en finalizar y ya tenemos aquí nuestro archivo correspondiente al modelo. Este archivo va a tener que conectar con la base de datos. En el vídeo anterior ya creamos un pool de conexiones y un servlet de pruebas que veíamos que conectaba correctamente, ¿no? Si nos vamos en nuestro proyecto a la carpeta meta.inf, pues tenemos el archivo context.xml y es aquí donde en el vídeo anterior creamos el pool de conexiones, ¿no? Lo hemos llamado jdbc/productos y bueno, pues teniendo esto en cuenta vamos a comenzar a trabajar. Me crearé una variable encapsulada dentro de esta clase que será la encargada de almacenar este pool de conexiones, ¿no? Entonces, pues data source, ¿cómo voy a llamar a esto? Pues, por ejemplo, origen datos. Bien, vamos a importar el paquete pertinente, que es el paquete Javax SQL. Bueno, pues ya está.
Y ahora pues vamos a crear un constructor para esta clase. Entonces, public modelo productos, abrimos la llave y bueno, pues este constructor va a recibir por parámetro el pool de conexiones en un futuro. Entonces, el pool de conexiones va a ser un dato de tipo data source. Vamos a llamar a este parámetro origen datos también. Y aquí, pues dentro del constructor, vamos a decir que this.origenDatos, es decir, el origen datos que he creado hace un instante, tiene que ser igual a lo que este constructor reciba por parámetros cuando sea invocado, cuando se le llame. Entonces, origen datos. Y bueno, pues una vez que ya el constructor lo que hace es almacenar dentro de origen datos el pool, vamos a comenzar a trabajar. Cuando el usuario haga consultas a la base de datos utilizando pues nuestro programa, evidentemente obtendrá, cuando haga una consulta de selección, simplemente para visualizar, va a obtener un listado de productos. Entonces yo necesito un método que sea capaz de obtener ese listado y bueno, en un futuro pues devolvérselo al usuario para que lo vea, ¿no? Es lo que vamos a crear ahora mismo, vamos a crear ese método. Entonces, public, ¿qué tipo de dato nos va a devolver este método? Un listado, una lista. Luego entonces, el tipo de dato a devolver será un list, public list. ¿Y una lista de qué? Pues va a ser una lista de productos. Entonces, public list productos. Es aquí donde estamos utilizando ya los objetos de tipo productos que hemos creado hace un instante. Estamos diciéndole simplemente a nuestro modelo que se va a encargar de devolver una lista de objetos de tipo productos. ¿Cómo vamos a llamar a este método? Lo podemos llamar como queramos, pero por seguir la nomenclatura coherente, vamos a llamarle getProductos, porque se encarga de proporcionarnos productos. Pero ya digo que el nombre puede ser el que tú quieras, ¿no? Y bueno, pues lo podríamos dejar así, pero además vamos a incluir algo bastante recomendable, y es que este método va a lanzar una excepción. ¿Esto a qué nos obliga? Nos obliga a que cuando llamemos a este método, la llamada al método la tengamos que meter dentro de un try catch para asegurarnos de que se controlan bien los errores. A la hora de conectar con la base de datos, obtener registros, etcétera, pueden tener lugar muchísimos errores. No vamos a dejar que nuestro programa caiga. Por ese motivo, vamos a hacer que este método lance una excepción. Bueno, pues si alguien tiene duda con esto, que retroceda 1 año y medio en el curso y mire los vídeos de las excepciones. Entonces, throws exception. Aquí abrimos la llave, la cerramos. Eclipse, evidentemente, nos marca error hasta que no establezcamos el return correspondiente y además debemos importar el paquete Java útil, que es el paquete al que pertenece la clase list, ¿no? Y aquí pues nos lanza el error, pues debido a que no tenemos todavía return, como decía. Bien. Necesito una lista que sea capaz de almacenar los productos que se le va a enseñar al usuario. La creamos. List, productos. ¿Cómo vamos a llamar a esta lista? Pues productos. No confundir el nombre de la clase a la que estamos haciendo referencia, es decir, a los objetos de tipo productos, con el nombre de la lista, de la array list que vamos a crear ahora mismo, que se llama productos. Igual a new array list. Bueno, pues en esta lista en un futuro se almacenarán los productos. Vamos a importar el paquete de turno, también Java útil. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner aquí en el paquete el asterisco y así pues nos ahorramos instrucciones. Bien. A continuación, pues hay que establecer ya la conexión, hay que crear un statement y hay que crear un result set. Recordamos que este método se va a encargar de devolver un listado de productos. Bueno, pues vamos a ello. Conexión, ¿cómo vamos a llamar esta conexión? Pues por ejemplo mi conexión igual a null, de momento. El statement, mi statement igual a null. Y el result set, pues result set, mi result set igual a null. Ya están pues declarados e iniciados. Nos marca error, vamos a importar el paquete correspondiente, que es el paquete Java SQL. Mira, voy a hacer otra cosa. Aquí incluyo también, no, este es el Javax, perdón. Iba a incluir el asterisco, pero estos no pertenecen al paquete Javax, si no recuerdo mal, efectivamente pertenecen al paquete Java, sin la X, SQL. Le pongo el asterisco.
y ya pues aquí tenemos los campos declarados e iniciados. Y ahora pues dentro de este método getProductos hay que seguir una serie de pasos que finalmente nos devuelvan pues un listado de productos, ¿no? Voy a hacer una cosa, voy a incluir aquí unos comentarios, que siempre es buena idea, indicando estos pasos. Lo primero que tenemos que hacer es establecer la conexión. Bien, después de establecer la conexión, el siguiente paso pues va a ser crear la sentencia SQL. La sentencia SQL que nos permita pues, obtener los registros de la base de datos, de la tabla. Después hay que ejecutar esa sentencia SQL. Y por último, lo que tenemos que hacer es recorrer el result set obtenido. Obtenido con la consulta anterior, evidentemente. Bueno, pues vamos a seguir estos 4 pasos. Vamos a ver cómo establecemos la conexión. Tengo un objeto de tipo conexión al cual he llamado mi conexión. Bueno, pues el objeto de tipo conexión tiene el método getConnection, que ya, perdón, mi conexión es igual al pool de datos, es decir, origen datos. Recordamos que aquí hemos almacenado el pool de conexión en origen datos, después de haber llamado al constructor, etc. Luego entonces utilizamos origen datos, que es donde tengo almacenado el pool de conexión, punto, ahora sí, getConnection. Entonces con esto ya hemos establecido la conexión. Siguiente paso, crear la sentencia SQL que nos devuelva un listado de productos. Bueno, pues vamos a crear una variable de tipo string, a la cual voy a llamar, por ejemplo, instrucción SQL, y decimos que esto es igual a select asterisco from productos. Bueno, pues ya tengo aquí la instrucción SQL. Aquí en este segundo paso se me ha olvidado un pequeño detalle que podemos incluir aquí en los comentarios, que sería crear la sentencia SQL y statement. Se me olvidaba el statement. Bueno, pues ya tenemos creada la sentencia SQL y ahora pues vamos a crear el statement. Ya tenemos un objeto de tipo statement al cual he llamado mi statement. Bueno, pues mi statement, esto tiene que ser igual a la conexión, es decir, mi conexión punto create statement. Si alguien tiene dudas de lo que era un statement, que retroceda unos cuantos vídeos hasta JDBC y le eche un vistazo. Ahora sí, ejecutar la instrucción SQL y almacenar lo que nos devuelva esta instrucción SQL en el result set. Bueno, pues el result set lo hemos creado hace un instante. Decimos que el result set va a ser igual a la ejecución de esta sentencia SQL. Para eso utilizamos el objeto statement, mi statement, punto execute query. ¿Y a quién hay que ejecutar? Al string, a la instrucción SQL. ¿Vale? Esta instrucción pues ejecuta el SQL. Esto, después de ejecutar, nos va a devolver un result set que se almacena pues dentro del objeto result set. Y ahora lo que hay que hacer es recorrer ese result set. Y a cada vuelta de bucle, porque bueno, el result set ya sabéis que no es ni más ni menos que una tabla virtual en la cual hay unos cuantos registros. En este caso, pues serán productos, ¿no? Entonces, a cada vuelta de bucle estamos recorriendo un registro dentro de ese result set. Bueno, pues a cada vuelta de bucle lo que tendremos que hacer es almacenar cada uno de esos registros en la lista de productos, que en definitiva es lo que nos devuelve el método. Entonces, ya debemos de saber de sobra cómo recorrer un result set. Lo hemos visto en el curso muchas veces. Vamos a utilizar un bucle while y aquí pues el nombre del result set, el statement, no, perdón, el result set, while mi result set.next, es decir, mientras haya registros en el result set, pues aquí vamos a crear una variable a la cual vamos a llamar, por ejemplo, cart y decimos que esto es igual a mi result set punto y el nombre del campo donde se encuentra el código artículo. Podemos indicarle el nombre o el índice de la columna. Para no trabajar con índices, que es un poco laborioso, pues le voy a indicar los nombres. Entonces, hay que respetar escrupulosamente los nombres. Bueno, si quieres trabajar con índices, código artículo sería el 0, sección el 1, nombre de artículo el 2, etc. Pero como digo, yo voy a trabajar con los nombres. Da la casualidad de que en esta tabla, que ya en el vídeo correspondiente os la dejé para que os la pudierais descargar, si estáis utilizando mi tabla, cuidado porque tiene los campos acentuados. Algo que es muy mala práctica,
pero bueno, que está hecho así, ¿no? Entonces, código artículo tiene tildes en la O y en la I, y así, en el resto de los campos ocurre algo parecido. Bueno, pues hay que tener cuidado con esto, hay que escribirlo exactamente igual. Entonces, pues esto está en código artículo. Y lo mismo con el resto de los campos. ¿Por qué me marca error aquí? Ah, por las comillas. Entonces, lo que voy a hacer va a ser pausar el vídeo para que no se alargue demasiado, porque el resto de los campos es exactamente igual, teniendo en cuenta el tipo de variable que hay que crear para cada campo. Bien, pues ya tengo aquí creados los campos. Entonces, bueno, pues le podéis dar a las variables los nombres que queráis. Yo, pues, he dado los nombres que veis aquí. No confundir estos nombres que he creado ahora mismo, estas variables que acabo de crear, con los campos de la tabla de productos, porque no tienen nada que ver. Bueno, sí tienen que ver, pero no se refieren exactamente a lo mismo. Y luego también tener cuidado con el método que obtiene el dato del resultSet, porque si son de tipo string, el método a utilizar es getString. Pero si tienes, por ejemplo, una variable de tipo double, pues tienes que utilizar getDouble. Y lo mismo con date. Si tienes una variable de tipo date, tienes que utilizar getDate. Y así con la naturaleza o el tipo de dato de cada campo. Eclipse me está marcando error en date, ya sabéis por qué es. Hay que importar el paquete JavaUtil.date. ¿Tengo el JavaUtil importado aquí? Sí. ¿Por qué no me reconoce el date? ¿No? El date era de JavaUtil. Ah, ojo, mira, además, esto es una duda que me preguntan muchas veces en los comentarios de los vídeos. Tenemos la clase date de la API de Java y resulta que esta clase date pertenece a dos paquetes diferentes, al paquete JavaSQL y al paquete JavaUtil. Yo quiero utilizar la que pertenece al paquete JavaUtil, pero claro, resulta que yo he importado los dos paquetes, tanto el SQL como el útil. Entonces, ahora mismo mi código se encuentra en un dilema, y así me lo indica Eclipse, ¿no? No sabe si me estoy refiriendo a la clase date que está dentro del paquete JavaSQL o a la clase date que está dentro del paquete JavaUtil. Cuando se da esta circunstancia, que algunos me lo han preguntado, ¿qué hay que hacer en estos casos? Pues hay que importar la clase específica para que no haya confusión. Vamos a dejar que sea Eclipse quien lo haga. Vamos a decir explicitly import JavaUtil.date y de esta forma, pues hemos importado la clase date, que ya venía en el paquete JavaUtil, sí, pero al hacer esto estamos indicando que explícitamente nos referimos a esta clase date. Bien, pues ya hemos recorrido aquí el resultSet. Nos quedaría agregar esto pues a nuestro listado. Para agregarlo al listado, pues yo lo que haría sería lo siguiente. Me voy a crear una variable temporal de tipo productos. Ahora estoy haciendo referencia a los objetos de tipo productos. Y a esta variable la voy a llamar temprod, de producto temporal. Lo que pretendo es que a cada vuelta de bucle, el registro de turno lo almacene en esta variable y sea esta variable la que añado o incluyo en el listado que hemos creado antes. Entonces, temProduct va a ser igual a new productos. ¿Y aquí qué constructor utilizo? Pues mira, voy a utilizar el constructor en el cual utilizo todos los campos. Entonces, tart, sección, nombre de artículo, precio, fecha, importado y país de origen. ¿Qué constructor estoy utilizando? Si me voy a la clase productos, acabo de utilizar el constructor que utiliza todos los campos, incluido el código artículo. Bueno, lo que estoy haciendo es llamar a este constructor. Crear un objeto de tipo productos en el cual se inicia con código artículo. Bien, pues aquí me falta el punto y coma final. Una vez que ya he creado ese objeto llamado temprod, lo que tengo que hacer es agregarlo a nuestra lista. Nuestra lista se llamaba productos, si recordáis. La he creado hace un instante al comenzar el método. Entonces, bueno, pues productos.add y ahora pues aquí tengo que agregar temprod, que es el objeto que he creado. Y bueno, pues ya está. Bueno, no está. Lo que falta es salir del bucle while y decirle al método que me devuelva mi listado. Y ahora sí, pues debe de desaparecer el error que teníamos en getProductos. Ya nos está devolviendo un objeto de este tipo, listProductos. Aquí lo tenemos. Y bueno, pues
Volviendo a la hoja de ruta, ya hemos creado el objeto de tipo de productos y ya hemos creado el modelo que de momento nos sirve para obtener un listado. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues crear el controlador, es decir, este archivo que, como bien sabéis, debe ser un servlet. Pero eso ya lo vamos a dejar para el próximo vídeo, así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.